Imagina un galeón cargado, pero no de oro ni especias, sino de secretos oscuros que nadie quería que vieras. ¿Qué ocurre cuando el capitán del barco ya no es el hombre que decía defender al pueblo, sino el que dirige la nave mientras le roban desde la bodega? Hoy voy a mostrarte qué tesoros ocultos y qué redes peligrosas están emergiendo alrededor de Petro, su círculo cercano, y los movimientos que los conectan con actores internacionales. Al final del video sabrás qué le pediría un verdadero detective al gobierno colombiano y por qué este asunto no es solo colombiano, es global. Ahoy mis queridos bucaneros del análisis, bienvenidos a Goose en tu mente en el sarcasmo de la noticia. Yo soy tu capitán de rastros y verdades, aquel que avista en el horizonte lo que otros esquivan. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Arranquemos el catalejo y observemos con ojo crítico. Desde octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, incluyó al presidente Gustavo Petro, a su pareja Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Fernando Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti en una lista de sancionados, por implicaciones en actividades de narcotráfico. ¿Y qué estamos viendo? Producción de cocaína en Colombia en niveles récord. Movimientos migratorios de personas investigadas entre España, Italia, Suecia. Datos reales señalan que se pidió información a 3 países para rastrear 8 personas vinculadas al círculo de Petro. Esto lo has mencionado y encaja con reportes de prensa. Como decía el sabio Epicteto, no es la carga lo que te rompe, sino la forma en que la llevas. Pues bien, Petro carga con la presidencia y parece que otros llevaban la bodega. Y Séneca, la fortuna no solo da riquezas, da cadenas. ¿Podría ser que esos fundos que entraron en campaña resulten ser cadenas para el gobierno? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Pista 1. La inclusión de Petro en la sanción de Estados Unidos es inusual para un presidente en ejercicio. Pista 2. Las autoridades estadounidenses hablan de riesgo significativo de contribución al comercio ilícito. Pista 3. El ministro Benedetti y otros allegados aparecen en investigaciones sobre cuentas y propiedades en Miami y Bogotá, vinculadas a negocios energéticos y petroleros. Pista 4. Los viajes al Medio Oriente, la mención de estudios migratorios en Europa, los vínculos con Venezuela, el pacto histórico en campaña. Todos factores que despiertan la curiosidad de un buen detective. Imaginen conmigo. En un despacho oscuro de Bogotá, alguien cierra la ventana y observa un archivo etiquetado Transferencias Venezuela 2022. Ese archivo se refiere Hay un congresista bastante corto en ideas de los Estados Unidos, en español, Jiménez se llama, que ahora sí va a entender porque me metieron en la lista de los OFAC, que había que cambiar de posición. Y yo le estaba contestando, aún no le han dado la respuesta. La corrupción de cómo recibió Petro dinero de los narcotraficantes en la elección. Esa investigación ya está viva, pero vamos a ponerla en un progreso más rápido para ver exactamente qué pasó. Porque sabemos obviamente que hay bastante evidencia que Petro recibió plata de los narcotraficantes para ganar la elección. Segundo, poner él, la familia y los asociados de él en una lista que se llama OFAC para ver dónde está el dinero que ha sacado del país. Quiero preguntarle sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque en todo este tema, a propósito de lo de la lista Clinton, Petro dijo, la droga sale por Manta, no se va por el Caribe, sale por Manta. Él salió por Manta también. ¿Usted sabe qué hizo en Manta? No sé. ¿Tiene información de lo que hizo en Manta? No creo que fue nada bueno. No lo vi, pues, o sea, ayudando a gente pobre, no lo vi, de lo que vimos, no hizo ninguna ayuda a nadie. Es un tema que en Colombia sé que se está investigando bastante y que sé también que hay algunos requerimientos por parte de congresistas colombianos ¿Sí? Al Ecuador. Sí. ¿Usted sabe de esos requerimientos que le han hecho a la Cancillería ecuatoriana? Sí, por supuesto. Y me parece, como le digo, bastante extraño que de Quito se fue a Manta, se quedó en Manta un par de días y, pues, o sea, es algo extraño, es algo que está en investigación. Nosotros tenemos, yo me tengo que preocupar es por el pueblo ecuatoriano y cada loco con su tema.
él tendrá sus problemas en su país. Sabemos que el presidente Petro está muy aliado con el presidente Maduro. Bueno, yo no voy a nombrar al presidente Maduro. El narcotraficante Maduro, el bandido Maduro. Y eso es algo que nosotros no podemos, no estamos de acuerdo. Refiere a la campaña del Pacto Histórico. En otra sala, un banco en Miami revisa movimientos inusuales sobre una cuenta ligada a un asesor que viajó a Estocolmo junto a la primera dama. En un hangar del Caribe se intercepta una lancha de cocaína y las autoridades estadounidenses dicen, la producción está por las nubes desde 2023. De pronto, la señal de alarma suena. El nombre del presidente aparece en una lista que hasta ahora solo ponía mafiosos. Y ahí, nuestra nave pirata entra en aguas peligrosas. ¿Es coincidencia o conspiración? ¿Un simple error de navegación o un plan bien orquestado? No se trata de acusar sin pruebas, pero sí de preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los tiempos coinciden con un giro de política energética, con alianzas internacionales controvertidas y con sanciones firmes de Washington? Un verdadero estoico no espera que la tormenta desaparezca, sino que entrena para mantenerse firme en el timón. Y nosotros, como piratas de la verdad, no dejamos que el barco se hunda sin haber visto qué hay en la bodega. Respuesta al acertijo inicial. Entonces, ¿qué ocurre cuando el capitán ya no es el que decía ser? Lo que ocurre es que la nave está llena de secretos y el capitán ya no vigila los tesoros del pueblo, sino que vigila que nadie descubra su cofre oculto. Y cuando la lista de l'OFAC aparece, el galeón empieza a zozobrar bajo la noche. Ahí está la respuesta con ironía. El capitán de la nave era el mismo que abrió el hueco para que otros robaran. Ahora te toca a ti, marinero del sarcasmo. ¿Crees que este asunto se quedará en sanciones y titulares o terminará con procesos judiciales reales? ¿Quiénes más del círculo cercano deberían estar en el ojo del huracán? Escríbelo abajo. Recuerda, cuando veas que alguien te dice confía en mí porque soy de los tuyos, abre los números, revisa los movimientos, pregunta ¿y quiénes se benefician realmente? Porque en la vida real y en la política, el verdadero tesoro muchas veces es la transparencia y la verdadera riqueza es no acabar en cadenas. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo, la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica, el capitán descubrió su bodega vacía y aún culpa al viento. Con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. Le cierran el cerco al exguerrillero presidente Gustavo Petro, no solo a su familia, también a sus nexos, socios y uno que otro con bajo perfil. Mientras más allegados de Gustavo Petro y Verónica Alcocer serían incluidos en la lista Clinton, habría solicitado información a 3 países. Bernie Moreno y Carlos Jiménez lideran desenmascarar a Petro en Washington. Se examina documentación relacionada con posibles movimientos de dinero provenientes de Venezuela durante la campaña del Pacto Histórico, vinculados a eventuales acuerdos en el sector energético. En su viaje a Medio Oriente, el presidente colombiano Gustavo Petro informó sobre las primeras consecuencias de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, conocida como Lista Clinton, el 24 de octubre de 2025, entre ellas, según el mandatario, la negativa a suministrar combustible al avión 001 de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. El exguerrillero presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Daniel Kovalik, busca la exclusión de la lista. No obstante, fuentes de Washington, consultadas por El Tiempo, aseguraron que, en lugar de una exclusión, se está revisando información para avanzar con una nueva ronda de sanciones dirigidas a otros colaboradores cercanos al presidente y a la primera dama, Verónica Alcocer, que ya figura en la lista. Esta vez, las medidas podrían incluir procesos judiciales. El mencionado medio señaló que se analiza documentación sobre transferencias de fondos originadas en Venezuela durante la campaña del Pacto Histórico, vinculadas a eventuales negociaciones en el sector energético y que en esas indagaciones han sido mencionadas personas próximas a la primera dama. Una de esas fuentes precisó al Tiempo que han solicitado información
a autoridades de 3 países, España, Italia y Suecia, para revisar los movimientos migratorios de 8 personas relacionadas con los presuntos hechos. En ese contexto, se les ha pedido información a autoridades de 3 países sobre movimientos migratorios de un grupo de 8 personas, entre colombianos y extranjeros, hacia Italia, Suecia y España, indicó la fuente. También se inspeccionan 2 cuentas bancarias en Miami y 2 apartamentos en Bogotá, donde habría documentos y efectivo relacionados con negocios energéticos y petroleros. El Tiempo confirmó, mediante entrevistas y documentos, que miembros del círculo de la primera dama aparecen vinculados a estos movimientos. En este contexto, informantes han mencionado a asesores españoles cercanos al Ejecutivo, como Xavier Vendrell y Manuel Grau, todavía bajo la atención de agentes federales y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El medio reportó que los desplazamientos de la primera dama a Estocolmo han sido mencionados en entrevistas con informantes de alto nivel, lo que situó de nuevo a Alcocer en el centro de las pesquisas dado que, según diferentes fuentes, actualmente se hallaría en la capital sueca. Al ser consultado el actual embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, este negó cualquier vínculo de la primera dama con la residencia diplomática en Estocolmo. Han dicho que Verónica va se encuentra conmigo, que nos pagan las comisiones de la compra de los aviones Gripen. Dicen cuánta mentira pueden inventar, afirmó Reyes al mismo medio. Aclaró que los viajes de Alcocer a Suecia fueron puntuales con motivos personales. La fuente señaló al Tiempo que los cerca de 35 candidatos que tenía listo en un informe el senador Bernie Moreno para engrosar la lista Clinton no se radicó en el Congreso, pero algunos nombres coinciden con los que les han suministrado a agentes federales y a funcionarios del Departamento de Justicia, personas que han ido a hablar voluntariamente. Además, la investigación identificó la mención de un empresario venezolano residente en República Dominicana como un eslabón importante en las operaciones de financiamiento investigadas. El bloqueo de cuentas y tarjetas alcanzó también al ministro del Interior, Benedetti. El propio funcionario relató que, a pocas horas de aparecer en la lista Clinton, le suspendieron sus tarjetas Visa y Mastercard, así como sus cuentas bancarias en el extranjero. La información recopilada por El Tiempo señaló que autoridades estadounidenses podrían remitir datos a la Fiscalía colombiana para sumar pruebas en expedientes abiertos sobre la financiación de la campaña presidencial y eventuales desvíos de dinero, tema al que aludió la fiscal general, Luisa Adriana Camargo, tras una reciente visita a la sede de Colombia Humana. Finalmente, en Estados Unidos, Nicolás Petro Burgos quedó incluido entre los sancionados por su vínculo familiar. El senador de origen colombiano y el representante por Florida son las caras más visibles de la oposición contra la izquierda colombiana en el Congreso de Estados Unidos. 2 días después, el viernes 24 de octubre, la promesa se cumple. Petro, 2 de sus familiares y el ministro del Interior, Armando Benedetti, son incorporados por el Departamento del Tesoro estadounidense en la llamada lista Clinton, en la que están también terroristas, mafiosos o narcotraficantes. Moreno se gana la atención de Petro. Dice el presidente colombiano, efectivamente la amenaza se cumplió. El republicano le responde, FAFO, un acrónimo de la expresión en inglés, fuck around and find out. Ponte a joder y vas a ver. Moreno y otros congresistas republicanos, como Carlos Jiménez, representante por Florida, se han convertido en las últimas semanas en las caras visibles de una campaña contra Petro en Washington. Sus declaraciones han ganado gran espacio en los titulares de los medios nacionales. Han comentado desde la desertificación hasta los ataques militares contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, pasando incluso por el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una fuente académica, enterada de las relaciones entre Washington y Bogotá, afirma que los republicanos tienen una gran afinidad y una línea directa con varios políticos colombianos de derecha, incluido el exmandatario Uribe. El propósito es evidente, que la izquierda pierda en las elecciones presidenciales del próximo semestre. Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk, explica que Moreno, Jiménez y María Elvira Salazar, también representante por Florida, son personas muy influyentes dentro del Partido Republicano y su ala de extrema derecha, en la que se reconoce gran parte del trumpismo. Presidente Trump da relevancia a cada congresista por los temas que trata. Además, los quiere tener contentos porque son oficiales de estados muy importantes, como Florida y Ohio.
señala en un intercambio de mensajes. Por eso las declaraciones de estos congresistas han tenido réplicas en la Casa Blanca. María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara Colomboamericana, que ha tenido múltiples contactos con el sector republicano del Congreso estadounidense en los últimos meses, indica: no es aleatorio. Se ha hecho un trabajo mutuo desde enero, la primera vez que Trump amenazó a Colombia con aranceles, de llevar el mensaje a Washington de la necesidad de una buena relación. Allá han determinado que hay mucho más país que gobierno, y apunta, en una conversación telefónica, Bernie Moreno ha sido crucial dentro de este proceso y ha adoptado la bandera de defender a los colombianos. El congresista por Ohio acusó la semana pasada en una audiencia del Comité del Senado de Estados Unidos sobre Control Internacional de Narcóticos a Petro por contraria a la actividad de Hezbollah en Colombia y por mostrar simpatía con Hamás. Ambos grupos, libanés y palestino respectivamente, han sido designados como organizaciones terroristas por Washington. En otro golpe de opinión, Moreno envió este jueves una carta al Departamento de Estado, en cabeza de Marco Rubio, para que designe a 3 grupos armados colombianos: el Estado Mayor de Bloques y Frentes EMBF, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o los Pachencas. Son 3 organizaciones con las que el gobierno de Petro está negociando, en distintas instancias, la paz. Petro no es ajeno a la influencia de Moreno en los altos círculos de Washington. Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno para chocar contra nosotros. Eso no le nace a Trump. Moreno trata de echarnos el agua sucia de todo. Le va diciendo a Trump que soy narcotraficante, dijo el mandatario en un consejo de ministros televisado. Según él, la férrea oposición surge de los nexos del norteamericano con la derecha colombiana. Petro acusa a Roberto Moreno, hermano de Bernie, y presidente de la constructora Amarillo, de estar vinculado a un supuesto caso de lavado de activos que habría beneficiado al expresidente conservador Andrés Pastrana, de quien otro hermano, Luis Alberto, fue ministro. El mandatario y el senador se reunieron en agosto, durante una visita de Moreno a Colombia, para tratar la cooperación en seguridad y la relación comercial bilateral. Fue bien, dijo entonces el senador sobre el encuentro. No tenemos que estar de acuerdo en todo. No fue suficiente para limar las asperezas. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar: aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente, y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.